Ya, esto tiene que ver con el dólar. Bancos suspenden operaciones de compra de divisas para ajustar sus sistemas a las nuevas medidas. Aquí estamos con Guillermo Gamacurta para analizar esto y, por cierto, otros temas. Bueno, acá hay una cuestión de cómo se instrumenta, digamos, la letra chica y pequeña y en lo real cómo se instrumentan las medidas del Banco Central, ¿no, Guillermo? Exactamente, Claudio, muy buenos días. Esto tiene que ver con cuestiones absolutamente técnicas de parte de los bancos, que es ajustar las operaciones a la nueva normativa del Banco Central, fundamentalmente lo que tiene que ver con el dólar ahorro, dólar turista. Claro. Esto es, recordemos que las nuevas medidas al impuesto país del 30%, que se calcula sobre el dólar oficial, que está en 79,30 aproximadamente, se le recarga ahora la retención del 35% a cuenta de ganancias y de bienes personales. Esta cuenta aproximadamente te da un dólar ahorro a 130, 131 pesos. Precisamente los bancos están acomodando todos sus sistemas a estas nuevas medidas y por eso por el momento está suspendidas las operaciones del dólar ahorro. Bien. También lo que dijo el presidente del Banco Central es que no hay restricciones para aquellos que tienen el dinero depositado en una caja de ahorro en dólares, ir a retirarlos. No hay restricciones para Exacto, esos dólares. No hay restricciones para la disponibilidad de dólares, como tampoco lo que es el cupo de los $200, ¿no? Ya Claro. lo hemos explicado. Digo, tiene que ver con sí una nueva modalidad del consumo con tarjeta de crédito que pasa a formar parte de ese cupo de $200 y se descuenta de ese cupo que tenés mensualmente, ¿no? Para adquirir dólares. Pero bueno, Claudio, en definitiva, digo, estas medidas tienen un correlato y tienen un porqué, ¿no? Digo, cuando vemos la historia reciente, que lo que ha pasado en los últimos 4 años, vemos que hoy el gobierno, la foto es que el gobierno hay una restricción de dólares, entonces se ve obligado a tomar estas medidas justamente para evitar la sangría de dólares que estaba sufriendo el Banco Central. Pero, por ejemplo, te decía la historia reciente, ¿no? Que parece que ha pasado mucho tiempo. Sí. Pero mira, el primer presupuesto que había presentado Mauricio Macri allá por el año 2016 proyectaba estas variables en lo que es dólar e inflación. Para 2017 se proyectaba un dólar a casi 18 pesos, Bien. 2018 21,21 y 2019 23,53. Sin embargo, estos números quedaron lejísimos. Recordemos que el año 2019 terminó con un dólar aproximadamente a 60 pesos, 2 corridas cambiarias de por medio. Los números que proyectaba el gobierno inicialmente, por aquel entonces Mauricio Macri, no tuvieron el correlato con la realidad. En el caso de la inflación, fíjate, 2017 proyectaba entre un 12 y un 17, 2018 un 8, un 12% y 2019 entre un 3,5 y 6,5. Recordemos que la inflación no tuvo nada que ver con estos números. ¿Por qué te planteo estos números? Y vamos viendo ahora cómo siguió la evolución de lo que fue, por un lado, el endeudamiento también por parte del gobierno de Mauricio Macri y también lo que fue la evolución de la fuga de capitales, ¿no? Porque, Tenemos esa placa, por favor, director. digo, en este sentido, lo que hubo, obviamente, recordemos, en diciembre de 2015, apenas asumido el gobierno, se levantó lo que fue el cepo cambiario. ¿Sabes cuánto era en aquel momento la posibilidad de comprar dólares? Hasta 2 millones de dólares diarios podías comprar en aquel momento cuando se levantó el cepo cambiario. Mirá, entre el periodo 2012 y 2015, la devaluación del peso había sido del 126%. La devaluación. Había cepo cambiario acá también. Había cepo cambiario, por supuesto. 2015 se levanta, un dólar a 9,30 en aquel momento, se levanta y la devaluación que tuviste entre el año 2016 y 2019, un 523%. Claramente esto te decía lo que se había proyectado en términos de dólar en aquel primer presupuesto de Mauricio Macri, no tuvo nada que ver con lo que finalmente sucedió. ¿Cuál era la apuesta del gobierno en aquel momento? Era el endeudamiento, obviamente, ¿no? Era, bueno, vamos a financiar, digamos, esta necesidad de dólares a través del endeudamiento con los mercados internacionales. Eso funcionó hasta cierto momento, hasta que se cerró el grifo. La historia conocida, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional con el famoso crédito de 55.000 millones de dólares. Mirá lo que es el crecimiento de la deuda externa. Te decía, bueno, el gobierno de Mauricio Macri apostó a eso, ¿no? Y mirá, en el periodo 2011-2015 la deuda había crecido un 4,9%.
en el periodo del gobierno de Mauricio Macri, esa deuda creció un 163,5%, 104.000 millones de dólares. En definitiva, este crecimiento hizo que la deuda llegue a casi un 100% del PBI, ¿no? Acá está claramente en esta curva cómo el gobierno de Mauricio Macri financió de alguna manera esa necesidad de dólares a través del endeudamiento. Cuando se cerró el grifo, ahora vamos a ver la próxima placa, tiene que ver con a dónde fueron esos 104.000 millones. Bueno, esta es la inflación. Mirá, te decía, el acumulado 2012-2015, el promedio un 29,3%. En el gobierno de Mauricio Macri, la inflación un 42%. Recordarás que en aquel momento se decía, si se devalúa no va a ir a precio, ya está la economía acomodada al precio del dólar blue, cuando se levantó el cepo. Sí. Primer año fue un 39%. Claramente se pasó a precio aquella devaluación. Corrida en 2018 también, cuando vamos al Fondo Monetario Internacional, y finalmente 2019 un 56,4%. Ahora vamos a ver, te decía, hacia dónde fueron ese endeudamiento. Gran parte de eso tiene que ver con lo que se llama la formación de activos externos. En términos técnicos, en términos coloquiales, es la famosa fuga de capitales. No necesariamente es que se te lleva los dólares al exterior. Van al colchón. Lo que no están dentro del sistema financiero, digamos. Exactamente. Y mirá, periodo 2012-2015, 14.000, casi 15.000 millones. 2016-2019, 82.000 millones. Recordemos que hay una causa penal que se investiga lo que es la fuga de capitales y el destino de aquellos dólares. ¿Qué sucede? Esta es la película, digamos. Hubo, de alguna manera, un descalabro de los fundamentos macroeconómicos en los últimos años. El gobierno recibe esa economía desordenada y se suma, por supuesto, lo que es los efectos de la pandemia, que lleva ahora al gobierno a pensar la economía post-pandemia. Esa economía post-pandemia para el gobierno se basa en uno de los pilares, en lo que es la industria. Para la industria para poner en marcha la industria necesitas dólares, necesitas importar insumos, por ejemplo. Necesitas endeudarte en el exterior, algunas empresas, maquinaria, bienes de capital. Bueno, hay una restricción, claramente una restricción externa, que en los ciclos históricos de la Argentina ha sucedido, ¿no? Cada vez que vos querés poner en marcha la economía argentina, la industria, necesitas dólares y hay una restricción a la balanza comercial, a la balanza de dólares. Entonces, el gobierno en este momento quiere priorizar la producción y por eso es que está poniendo estas restricciones, ¿no? Para que pueda haber dólares disponibles para aquellos que quieren producir en la Argentina. Tanto estos 14.000 como que esos 82.000, si se hubiesen puestos a la producción en el país. Por supuesto. ¿No? Bueno, pensá, Claudio, que venimos de una reestructuración, tanto de lo que es la deuda externa de legislación extranjera como legislación local. Son más de 100.000 millones esta reestructuración, y a eso hay que sumarle ahora lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por cuánto? Son 45.000 millones que el gobierno ahora tiene que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, y bien como decís vos, digamos, cuando vos ves esa película y ves todos los miles de millones de dólares, lamentablemente no están, o parte estará en infraestructura, pero gran parte de esos, como lo hemos visto, fue a la fuga de capitales. Bien. ¿Me tirabas un dato? ¿Cuántas crisis en los últimos 45 años? En los últimos 45 años, 7 crisis, te da una crisis cada 6 años y medio. Por eso, a veces cuando pensamos también la memoria colectiva, ¿no? Bueno, tiene que ver con esta historia. Bien. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Un placer como siempre.